Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Sabían que la canción más famosa de Whitney Houston era un viejo éxito del country de los años 70? ¿O tenían idea de que la gran explosión mundial de la bossa nova comenzó con una película francesa? Mañana tan bonita, mañana de un día feliz que llegó. O quizá les había contado alguien que Bob Dylan abrió la gran era del folk al cambiar una guitarra acústica por una guitarra eléctrica en un festival. Bueno, pues si no sabían todas esas cosas, les va a gustar este coleccionista de canciones que arranca hoy una pequeña temporada de verano. Y si ya las sabían, pues yo creo que les va a gustar todavía más. Sí, porque este programa es aquel en el que visitamos esos pequeños grandes momentos de la historia de la música que hemos escuchado toda la vida, para asistir al nacimiento de los distintos estilos. En otras temporadas hemos repasado los albores del pop más inocente, los primeros pasos del funk de James Brown o el primer jazz cantado, pero hoy justo vamos a retroceder a los primeros balbuceos de una música negra que representó el comienzo de casi todo lo que vino después. Rhythm and Blues, el gran cruce de caminos de las músicas negras. The sun comes up, she made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. Bueno, pues vamos con la receta del Rhythm and Blues. La explicación más rápida podría ser que se mezclaron algunas dosis del ritmo del swing de los años 30 y 40, que es lo que sonaba en el momento, un poco también de las voces del gospel y muchas cosas de la estructura del blues, y luego se le dio un envoltorio más pop, más accesible para blancos y para negros. Pero para comenzar a explicarla con detalle, lo mejor es partir del jazz cantado, de ese swing que sonaba en esos años 30 y 40, y quitarle unos cuantos vientos, por ejemplo, quitarle trompetas, saxos, trombones, a todas esas big band que sonaban en aquel momento, a esas grandes orquestas, ¿no? Y así se dejaba la formación en 7 u 8 músicos, incluyendo el cantante. That's why the Chinks do it, Japs do it, up in Lapland little Laps do it. Well, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Well, let's do it,
let's fall in love. Así que un buen ejemplo es esta Big Band de Benny Goodman, que era uno de los grandes nombres de las orquestas del momento, con Peggy Lee al frente. También Peggy Lee, una de las grandes voces que andaba presidiendo, por así decirlo, muchas de las orquestas y de los éxitos que sonaban en la radio. Bueno, pues eso eran las Big Band, con el cantante que estaba siempre en boga en aquel momento, pero luego al cantante o a la cantante ya se le añaden coros. Esto es ya cuando empieza a llegar el rhythm and blues, armonías de voces aprendidas del gospel, y luego finalmente se componen temas más sencillos y con letras menos pretenciosas que las del jazz, o sea, un formato, digamos, más pop, lo que decíamos antes, más accesible. Y así es como al terminar la Segunda Guerra Mundial, o sea, hacia el 45, nace propiamente lo que llamamos el rhythm and blues. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Lo oyen, ¿verdad? Es Ella Fitzgerald, la reina del jazz, con un pequeño acompañamiento, o sea, no ya con una de esas big bands, y luego ayudada de un cuarteto vocal que le hace coros, que son los Delta Rhythm Boys, que también eran una gente que tenía mucho renombre en la época. Pero luego hay otro modo de entender este género, este rhythm and blues, esta eclosión de la música negra, que ya decíamos antes que es como un cruce de caminos, que es pensar en las palabras. Rhythm and blues es blues con ritmo. Eso es lo que quiere decir su nombre. Pues verán cómo lo entienden mejor. Este es Muddy Waters, uno de los iniciadores del blues eléctrico, y sonaba así. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. I don't want you to be true. I just want to make love to you. ¿Ven? Pues cojan el blues más profundo y melancólico como este, denle más ritmo y pónganle más artificio y más arreglos de pop y háganlo todo mucho más melódico, y el resultado es Etta James. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do. Lo que quiero demostrar es que el gospel, el country, el blues, el rhythm and blues, el jazz y el rock and roll son todos lo mismo. Todas son la misma cultura americana. Etta James, cantante de blues, rhythm and blues y soul. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your breath. En realidad la historia social del rhythm and blues es muy paralela a la del blues y a la del jazz, porque ¿saben lo que pasó? Que las máquinas de vapor empiezan a dejar sin trabajo a los negros que trabajaban en las plantaciones del sur de los Estados Unidos en los años 20 y 30, así que muchos de ellos se ven obligados a irse a trabajar a las industrias del norte, también industrias que empiezan a trabajar para el armamento de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces allí forman sus propios barrios, empiezan a abrir locales de diversión donde empiezan a desarrollar el blues y el jazz original que se han traído de su tierra, del delta del Mississippi sobre todo. Y si afinamos un poco más la explicación, la verdad es que la fórmula no es tan uniforme, sino que surgen distintas formas de hacer rhythm and blues, o sea, no hay una cosa así cerrada que no se pueda tocar, ¿no?
El uso, por ejemplo, de que haya un solista acompañado al estilo del jazz era muy habitual, como este de Etta James. Una de las estrellas, por ejemplo, era ella, pero también era Ruth Brown, que unos años antes, en 1950, triunfaba con estas Lágrimas de mis ojos. Todavía suena mucho a swing, pero realmente ya es rhythm and blues. Every time it rains, I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to falling, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. Well, if you see clouds here in my eyes, it's just because you said goodbye. Although the sun is shining, there's no summer sky. Still it's raining teardrops from my eyes. ¿Ven por qué les decía que es un cruce de caminos el rhythm and blues? Porque esto también está sonando no solamente a blues, a swing, sino que está sonando un poquito a rock and roll. Luego veremos cómo ayudó a alumbrar el rock and roll. Pero luego decía que hay varios modos de atacar el rhythm and blues. Y hay dos estilos muy extendidos, que son los tríos sencillos de piano, con trabajo y guitarra. Uno de ellos siempre cantaba, normalmente el pianista. Y luego estaban los grupos vocales, que conservaban el ritmo del swing, pero donde el protagonismo era más de las voces que de los instrumentos. Por ejemplo, como hemos oído antes, a los acompañantes de Ella Fitzgerald. Si hablamos de esos grupos de armonías de voces, pues estaban ellos, los Delta Rhythm Boys, y luego, bueno, pues otros tantos más. Pero estos eran unos verdaderos virtuosos que se hicieron famosos también en el año 50 con un tema traído del gospel, que era la música de las iglesias. Era este Dry Bones, estos huesos secos. Ezekiel connected them, dry bones, Ezekiel connected them, dry bones, Ezekiel connected them, dry bones, now hear the word of the Lord. Well, your toe bone connected to your foot bone connected to your heel bone connected to your ankle bone connected to your leg bone connected to your knee bone connected to your thigh bone connected to your hip bone connected to your backbone, your backbone. Han visto que dominio de las voces van cambiando de tonalidad y los cuatro van juntos. Pues esto era también una canción de iglesia, como decía, que es por lo que digo que también hay unas partes que vienen del gospel en el rhythm and blues. O sea, este modo de manejar las voces pues se había aprendido en las iglesias, aunque esto era una canción infantil. Lo que pasa es que en la iglesia se hacía de todo, se enseñaba tanto modales como la propia Biblia, como cosas para educar a los niños. En fin, era un modo de aprender cosas cuando uno no sabía leer, que era el caso de la mayoría de los negros en los Estados Unidos. Otro cuarteto vocal que triunfó en esta rama de la música, en esta parte del rhythm and blues más cantado, que fue también en los años 40 y 50 todo un nombre de las listas y que tenía un aire todavía más gospel, eran los Ravens, que cantaban este Old Man River. Well, Old Man River, Old Man River, he must know something, but he don't say nothing. No, he just keep rolling, keeps on just rolling along, keeps on rolling. Ven cómo los arreglos son un poco más pop, no son tan profundos como en la iglesia, no son tan, no sé cómo decir, tan oscuros, sino que además la orquestación, ya hay una guitarra por ahí acústica haciendo cositas, ellos se permiten hacer melodías un poco más animadas, en fin, que el rhythm and blues empieza a darle un poco de aire nuevo a muchos de los géneros que vienen cantando los negros en los Estados Unidos. También había otros grupos como los Ink Spots, por ejemplo, o los Charioteers, que sonaban más como las estrellas blancas del pop, como Bing Crosby, por eso digo que se estaban adaptando a los modos de los blancos. De hecho, estos últimos, los Charioteers, tienen una grabación muy famosa, la Lily Bell, con el propio Sinatra. Oh,
who's got eyes that sparkle like a lily sprinkled with dew? Lily Bell. And who's got lips as fresh as autumn rain when summer is through? Lily Bell. Would you like a sunbeam on a rainy day? You can catch a sunbeam when she smiles your way. Si se están fijando en el modo de manejar las voces de todos estos grupos vocales que fueron los que alumbraron parte del rhythm and blues, pues se habrán dado cuenta de que fueron una gran influencia a finales de los años 50 para el nacimiento del doo-wop, al que también dedicamos aquí un capítulo en el coleccionista de canciones que ustedes pueden recuperar en Ser Podcast y en todas las plataformas, porque allí contamos cómo empezó este estilo vocal que fue en realidad una de las ramas del rock and roll, pero la más cantada, por así decirlo, y que si no les suena aún así, pues les diré que, por ejemplo, la película Gris tiene toda su banda sonora basada en ese modo de hacer la música. De hecho, hay muchas versiones en la banda sonora de Gris que vienen de ser del doo-wop original, solo que se volvieron a grabar en los años 70. En fin, una de las canciones que triunfaron en esa oleada de música vocal que luego coincidió con el rock and roll, que decía yo que es el doo-wop, fue una versión de esta canción que realmente era de la etapa del rhythm and blues de unos años antes, esta joya romántica de los importantísimos, porque es que además allí eran como unos tótems, los Mills Brothers, y que se llamaba Till Then, que es una maravilla, hasta entonces. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when it will be someday, I know I'll be back again. Please wait. Till then, our dreams will live though we are apart. Our love, I know we'll keep in our hearts. Till then, when all the world will be free, please wait for me. Although there are oceans we must cross and mountains that we must climb, I know every gain must have a loss. So pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait. Till then, although there are oceans we must cross. A las chicas le gustaban los grupos vocales. Si no cantabas en uno de ellos, no te hacían caso. Ellas se sentaban por ahí cerca y escuchaban a los chicos cantar baladas de amor. Albert Russell, miembro del grupo The Orioles. So pray that our loss is nothing but time. Till then, let's dream of what there will be. Till then, we'll call on each memory. Till then, when I will hold you again, please wait. Los Mills Brothers, que luego vieron cómo se hacía una versión de los classics en la etapa del doo-wop. Una maravilla que todavía persiste en el tiempo. Y si es por esos tríos que decíamos antes más tranquilos, que solamente usaban un piano, un contrabajo, una guitarra, una voz, no usaban batería, pues por ejemplo estaba una de las primeras estrellas masculinas de la música negra y sobre todo del rhythm and blues, que era Nat King Cole. Y esta canción les va a sonar mucho, aunque no por su versión.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-tone places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Lo de reducir la banda pues era, digamos, por dos razones. Una simplemente económica. Mucha gente lo que hacía era que en vez de contratar 15 músicos contrataba 7 y entonces adaptaba el repertorio y hacía canciones que fueran menos importante la banda porque si no, no se sostenían y a cambio cantaban más, hacían un formato un poco más divertido que luego veremos además cómo se convirtió incluso en un formato de baile maravilloso. Y lo que pasa es que claro, hay quien se lo podía permitir porque Nat King Cole se lo podía permitir, todavía seguía utilizando la banda y a veces incluso también con batería porque si no aquello no arrancaba del todo. Así que él seguía haciendo cosas como este Can I Come In, o sea, puedo entrar, que cantaba a dúo con otra cantante porque, claro, sonaba un poco más pop. Y ya verán cómo es una discusión entre Nat King Cole y Nelly Latcher para dejarle entrar en casa. Every time we have a date. Don't we have fun now? Well, we wind up in that old debate. That's because you've got a one-track mind. But before you slam that door, I'm gonna ask you, beg you, plead with you just once more. Remove your foot from that door. I'm slamming. Can I come in for a second? No. Just a second. No. Just a second. No, you can't do it. Can I come in for a second? No. If I promise I'll go You home. and your promises. The whole night long you just reckon. Well, I planned. You just reckoned. Trying. You just reckoned. I dreamed, I'd let you come in for a second before I made you wrong. All I want is just a kiss. If you'll put your heart That's in the it. only way I kiss. And after all, dear, what can happen in the 60th part of a minute? Are you kidding? Can I come in for a second? No. Just a second? No. A second? No, you can't do it. Can I come in for a second? No. If I promise I'll go home. You know, Nellie, it's kind of cool out here. Why don't you let me in just for a few moments to kind of warm up a bit? You think it's cool out here? Wait till you get inside. You know, we haven't had heat for so long. Y así se pasan discutiendo toda la canción. Pero ¿saben quién era el mayor fan de Nat King Cole, que era la gran estrella de los años 40 y 50? Bueno, pues ese fan era un chaval ciego llamado Ray Charles Robinson, más conocido ahora como Ray Charles, simplemente. Y a él le vamos a dedicar los próximos minutos del coleccionista de canciones, porque ya saben que aquí siempre recomendamos algún libro sobre el estilo que estemos tratando. Hoy le toca al Rhythm and Blues. Así que esta vez hemos rescatado un fragmento de Ray Charles, The Birth of Soul, o sea, el nacimiento del soul, de Mike Evans, que desgraciadamente solamente está editado en inglés por Omnibus Press, pero que tiene un fragmento fantástico donde el autor relata cómo se conocieron el propio Ray Charles y el futuro arreglista y productor de éxito Quincy Jones. Todo eso en la voz de Pilar González Ruiz. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. A diferencia del resto de los músicos de sesión, Ray Charles ya estaba instalado, era independiente y tenía su propia casa y su pareja cuando solo contaba con 18 años. Estaba muy maduro para su edad, como se suele decir. Esos eran detalles que ciertamente impresionaban a otros jóvenes músicos que andaban haciendo bolos por Seattle. Chicos como el trompetista de 15 años Quincy Jones, cuya familia acababa de mudarse a aquella ciudad desde Chicago. Quincy
Quincy estaba a punto de comenzar una amistad que duraría toda la vida. Recordando las primeras impresiones que le causó Ray Charles, en una entrevista para la Academia Americana de Superación, Jones dijo en el año 2000: Ray apareció y debía tener poco más de 16 años, y era casi Dios. Tenía un apartamento, tenía un tocadiscos, tenía una novia, 2 o 3 trajes. Nada más conocerle me invitó a su casa, y yo no podía creérmelo. Cuando llegué estaba arreglando un tocadiscos. Me acuerdo de que se asombraba porque había válvulas de cristal en la parte posterior del aparato, que también tenía radio. Yo me senté allí y dije: no puedo creerme que tengas esa edad y que poseas todo esto ya, porque parecía que tenía 30 años por entonces. Era un brillante tío mayor ya. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Físicamente, el trompetista lo describía como un tipo delgado, de piel marrón, con el culo pegado al piano, así lo decía, y que cantaba como Nat King Cole y como el pianista de blues Charles Brown. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. También recordaba que Ray tocaba bebop con su saxo alto como el mismísimo Charlie Parker. En su autobiografía, Ray Charles también dio su propia versión de aquel primer encuentro con Quincy Jones. Me viene este pollo de 14 años hablando de música, de jazz, de Dizzy Gillespie y Charlie Parker, y me dice: soy Quincy Jones, toco la trompeta y quiero aprender a escribir en partitura. La estrella del rhythm and blues también confesaba en el libro cuál fue su primera impresión. Cuando eres ciego, te conviertes en un lector de almas. Todo lo que dice una persona es una nota de su alma. Viene directamente de su alma, así que puedes leer a esa persona inmediatamente. Y noté que Quincy realmente estaba rodeado por un adorable estilo. Al poco tiempo, Ray Charles estaba enseñando a Quincy Jones los rudimentos de escribir música y componer arreglos. Quincy y yo nos convertimos en muy buenos amigos porque yo sabía escribir música y él quería aprender a hacerlo. Venía a mi casa por la mañana, me despertaba y se sentaba en el piano, mientras yo le enseñaba cómo hacer pequeñas cosas. Así es como acabamos siendo íntimos. Quincy había intentado escribir algunos pasajes sencillos para Bumps Blackwell, un vibrafonista local con el que actuaba ocasionalmente por allí, pero no pudo conseguirlo del todo hasta que Ray Charles le enseñó. Sabía cómo hacer arreglos y de todo. Me enseñó cómo él lo hacía en braille, la escritura para ciegos, y me enseñó las notas. Esto es una octava, esto es una sexta, esto es una subdominante. Yo no sabía ni leer la clave de la tonalidad que pone en la partitura. A partir de esas peculiares lecciones basadas en la notación en braille, con un profesor que solamente le sacaba 3 años, las habilidades de Quincy se desarrollaron enormemente. Y es algo que el músico ha recordado siempre durante su más que exitosa carrera como productor y arreglista de estrellas como Frank Sinatra o Michael Jackson. In the heat of the night, seems like a cold
sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless somehow. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet been born knows how to make the more. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. Nothing to eat, but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Pues aquí seguimos en el coleccionista de canciones de la cadena SER, repasando la preciosa historia de esta música del rhythm and blues, que bien puede considerarse un cruce de caminos de todas las músicas negras de principios del siglo XX, y que, como veremos después, fue también el germen del soul de Sam Cooke y de Aretha Franklin. Y, por cierto, también tiene su capítulo del coleccionista dedicado a este género, que pueden ustedes encontrar en SER Podcast y en todas las plataformas. Y decíamos hasta aquí que había tres corrientes del rhythm and blues: los grupos vocales, luego los que tenían un solo cantante, que eran parecidos al jazz, y luego eran aquellos tríos sencillos, el que hemos oído por ejemplo en Nat King Cole, que había solamente piano, guitarra y contrabajo. Pero había otra rama que se trataba sobre todo de que un saxofonista montase una pequeña orquesta a la que ponía su nombre y luego se dedicaba a hacer música de baile, que ya le daba igual si fuera con cantante o sin cantante, que la verdad que normalmente era con cantante. Por ejemplo, estamos oyendo de fondo el Caledonia de Louis Jordan, que es el paradigma de este estilo que se llamaba el jump blues, o sea, el blues saltarín. Y bueno, pues Louis Jordan fue en aquel momento pues como el Michael Jackson de los años 80, pero no era el único. Por ejemplo, había más saxofonistas en la misma onda, como por ejemplo Wild Bill Moore con So We're Gonna Rock, We're Gonna Roll. Vayan cogiendo el aire porque esto les está sonando a lo que yo creo que es al rock and roll. Este modo boogie boogie que llamaban de tocar el piano, y este ritmo pues evidentemente ya está alumbrando lo que va a venir muy poco después, en los años 50, y como ven están haciendo bromas y están jaleando al público.
Ya ven que el protagonismo es del saxofonista y hay unos pocos metales más por detrás y la letra es lo de menos. Por eso decíamos que esto es como convertir el jazz y el blues en una cosa más accesible, más divertida y lo que decíamos, música de baile. Nos da igual lo que diga la letra, tampoco tiene en gran profundidad. Se trata de jugar con el público y hacerle aquello que llamaban llamada-respuesta. Era, bueno, unos espectáculos fantásticos. Hay mucha gente que dice que realmente el rock and roll nació con este We're Gonna Rock, We're Gonna Roll de Wild Bill Moore y no nos extraña tanto, la verdad. Pero también estaba otro competidor en eso de los albores del rock and roll, aunque entonces no se llamaba así, que era Jimmy Whitespoon, que tenía también otro rock and rollero, Good Rockin' Tonight. Well, I heard the news, there's good rockin' tonight. Gonna hold my baby tight as I can, 'cause tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. Heard the news, everybody's rockin' tonight. If you don't believe what I mean, come and see for yourself. Everybody be jumping on the shelf. They'll play some jazz and some bebop too. They'll have you so crazy you won't know what to do. Yeah, man, there's good jumping tonight. Me hicieron director de la Big Band del Club Alabama y vi cómo iba tomando forma esa música que acabaríamos llamando Rhythm and Blues. Ese estilo donde se juntaban elementos del jazz y del blues. Johnny Otis, pianista de jazz. Ya ven de dónde fue sacando su estilo Ray Charles, que él en realidad también fue influyendo en todos los demás para hacer este tipo de cosas, pero vaya que él tenía en quién fijarse porque los músicos de cuando él empezó a tocar en los años 40 pues hacían este tipo de música, el jump blues, solo que él lo sofisticó, le hizo unas armonías para los metales, que eso era una cosa increíble, y luego que cantaba fantásticamente, aunque él decía que lo que quería él ser realmente era Nat King Cole, desde joven lo decía, que es que no es que quisiera imitarle, que quería ser él. Era una cosa bastante enternecedora leer lo que él decía sobre su amado Nat King Cole, que en España sobre todo hemos conocido por un disco de boleros que grabó, que es una cosa estrambótica porque lo hace con un acento tremendo, pero que en Estados Unidos aquello fue una anécdota porque en realidad había sido una gran estrella del jazz. Fue el primer hombre negro que tuvo un show de televisión propio. Se lo quitaron porque los anunciantes no querían entrar en un programa que llamaban tan racial y, en fin, aunque era un gran éxito de audiencia, pues al final acabó sin programa, lo cual a él tampoco le pesó mucho porque ya tenía una gran carrera y pudo continuar con la música. Ya les decía que les tenía que dar mucho que pensar el ritmo y el nombre de estas canciones, el Good Rockin' Tonight y el We're Gonna Rock, We're Gonna Roll, porque estos son ya los albores del rock and roll. El jam blues, cuando se junta con el country, empieza a dar estos frutos fantásticos de los que luego aprendió muchísimo Elvis Presley y acabó siendo pues plenamente la era del rock and roll, del que por cierto también hay un capítulo del coleccionista de canciones de hace, no sé, también del verano pasado quizá, que ustedes pueden escuchar. Y que fueran apareciendo ramificaciones del rhythm and blues no quiere decir que las demás modalidades fuesen desapareciendo. Tuvo mucho éxito también este drifting blues de los Three Blazers de Johnny Moore. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Que tenían un pianista inconfundible que era Charles Brown, que luego fue toda una figura, aunque tocó con mucha otra gente aparte de con su nombre. Drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. Ya ven que apenas hay batería, en fin, que lo que digo, se seguían cultivando otras de las ramas del rhythm and blues. Y esto es para hacer contraste con lo que viene después, porque después de que se está tocando música, entre comillas, muy puramente sureña, americana, muy basada en el blues, resulta que también empiezan a llegar efluvios de las islas del Caribe y los ritmos, y como se trata de divertir a la gente y de quitarle el aire racial a esta música y convertirla en una cosa que valga para todo el mundo y para divertirse, empiezan a aparecer cosas como esta.
Ya ven que esto es ritmo de swing de toda la vida, pero este hombre está diciendo que ha vuelto a Los Ángeles después de un viaje y que todo el mundo está haciendo algo que es un nuevo baile que se llama el mambo. I went a riding home down to Santa Fe. Been a lot of changes since I've been away. I went to have a dance at the old dance hall. Well, they were having a ball. They were doing the mambo. What the heck is the mambo? They were doing the mambo while I just stood around. I looked around the place for my best gal Flo. I asked a lot of people for my best friend Joe. Nobody seemed to know where my two friends were, except that he was with her. They were doing the mambo. Well, they call it the mambo. They were doing the mambo while I just stood around. I used to be a dance hall dandy. Seems that since I've been gone, there's an awful lot of changing. I don't know what's going on. I got a big surprise on the patio. I found my gal a-hugging with my best friend Joe. And when they turned around and they looked my way, they smiled and they shouted, "Ole!" They were doing the mambo. Well, it looked like the mambo. They were doing the mambo while I just stood around. Para que vean que la onda del reggaetón, de la música latina que ahora está impactando en la música de todo el mundo, no es la primera que ha habido en la historia, porque hubo otra ola en estos años 50 en los que el mambo y el cha-cha-cha empezaron a llegar a los Estados Unidos, al norte de América, y entonces empezó a influir en la música, incluso en el swing y en el jam blues, que vio ahí una oportunidad buenísima de ampliar la gama de ritmos bailables. Ese es el caso, el que estamos oyendo, de 1954 de Joel Leggins, que tenía su propia orquesta y que sonaba así de divertido. Eran unos conciertos realmente que eran una fiesta. Y una vez oído este ritmo y cómo había llegado la influencia de los ritmos latinos a Estados Unidos, entonces uno comprende un poco más por qué es tan extraño el ritmo de la versión original del Unchain My Heart de Ray Charles, porque es un tema de 1961, no es una canción de Joe Cocker como mucha gente cree, y fíjense qué ritmo tiene tan bailón. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care like a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. A que ahora comprenden un poco mejor por qué este ritmo suena raro en los Estados Unidos. Bueno, porque en realidad es esto que ellos llamaban, muy gracioso, lo abreviaron los norteamericanos y le llaman un cha-cha, en vez de un cha-cha-cha, pero en realidad es el modo de aplicarle el ritmo del cha-cha-cha a su manera, claro, a la música que estaba sonando en los años 50. Y ya a finales de los años 50 y a principios de los 60, y sobre todo gracias a grabaciones de Atlantic Records, que era una discográfica fundada en los años 40 por dos hermanos turcos, hijos de un diplomático. Bueno, pues a partir de
ese momento es cuando el rhythm and blues empieza a llegar a su culmen con arreglos más para blancos y para negros, o sea que puedan sonar en todo tipo de emisoras y que lo puedan cantar sin problemas de decir cosas obscenas los blancos y que a los negros tampoco les suene demasiado blandito. Bueno, en una palabra, le quitan el sabor de música exclusivamente negra, lo que llamaban entonces racial music, o sea, música racial. Y otro de los fundadores de la discográfica, que antes había sido periodista de Billboard, de la gran revista, Jerry Wexler, comienza a usar el nombre de Rhythm and Blues. Él es el que inventa el término para quitarle esto de música racial. Y lo que hacen es lo que hemos dicho antes, arreglar las canciones más al gusto general, con cuerdas, con campanillas, con marimbas, cosas más pop, también incluyen estas cosas un poco más latinas, y así es como nacen grupos como los Clovers, que tuvieron un éxito muy, muy, muy grande con esta poción de amor número 9. I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. Love Potion Number 9, tiene un montón de versiones esta canción unos años después, y la verdad es que este era el paradigma de los grupos, los Clovers por ejemplo, o sea, lo que decíamos antes, letras así juveniles, luego un grupo vocal potente que está cantando pero ya no al modo gospel y que tiene un montón de arreglos que ya son más bien parecidos a lo que luego venía a ser el rock and roll, el pop que estaba balbuceando ya en aquellos momentos. O sea, Atlantic Records en eso jugó un papel fantástico y ya llega la cumbre realmente, que es el rhythm and blues maduro, melódico, y que lo representan los Drifters. De ellos salió Benny King, que era el que luego se hizo famoso con Stand By Me. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. El pop es tanto para blancos como para negros, pero si te ciñes al rhythm and blues, sobre todo van a comprarte discos los negros. Así que pensé que para ganar dinero el mejor camino era ir aproximándonos al pop. L.C. Cook, cantante y hermano de Sam Cooke. Ya lo ven, cuerdas, todo tipo de percusiones, las letras ya no son ni el dramón del blues ni el refinamiento del jazz. Esto ya es música para gente joven. Esto ya es el culmen, es el año 62 con los Drifters, que fueron unas grandes estrellas del rhythm and blues de la Atlantic y que fueron la antesala del soul. Pero no crean, porque empiezan a proliferar también grupos vocales de chicas, como por ejemplo las Shirelles, que a ustedes les suena mucho seguramente por Will You Still Love Me Tomorrow, me querrás mañana todavía. Bueno, pues hacían un rhythm and blues precioso, muy alegre, muy sofisticado y ya compuesto por compositores profesionales.
Efectivamente, si van poniendo el oído se van dando cuenta de que esta consolidación del rhythm and blues empieza a sonar ya a esa otra cosa, al soul. Por ejemplo, cuando lo cantan voces que vienen de cantar canción melódica, como Jackie Wilson, y que también había triunfado con un rock and roll así inofensivo que se llamaba Reed Petit, pero que luego le daba fantásticamente al nuevo rhythm and blues que estaba alumbrando. Ya ven que con un ritmo mucho más enérgico y con la batería mucho más presente para hacernos bailar. Can a poor man be? That is why. That's why I love you so. That is why. That's why I love you so. Don't you know, baby? That's why I love you so. Yeah, yeah, yeah. I want the world to know the way you rub my back when I'm in pain, the way you soothe me so I won't complain, and when you kiss me with your ruby red lips, it thrills me so I turn her back over flip. That is why. That's why. Don't you know, baby? That's why I love you so. That is why. That's why I love you so. Yeah, yeah, yeah. I want the world to Pues know. efectivamente hubo muchos músicos que pasaron del rhythm and blues al soul, y esa transición y esa mezcla también con otros ritmos que iban aprendiendo se entiende muy bien con uno que luego sería el rey del soul, que era el propio Sam Cooke, con el que nos vamos a quedar, ¿no?, sin darle las gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado en el control técnico, y a las voces de Ana Mas, de Alma Naranjo, de Jorge Sánchez, de Carmela Ramírez y de la propia Pilar González Ruiz. Y decía que nos quedamos con ese ejemplo porque es fantástico como Sam Cooke recoge todo eso, alumbra parte del soul más cremoso y no desatiende las influencias de la música latina, porque nos enseña a bailar el cha-cha-cha. Nos vemos muy pronto aquí en la serie del coleccionista de canciones. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T for two, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her 1, 2, ooh, 1, 2, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, all right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes her, ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it 1, 2, all right, 1, 2, and up now, all right, back now. All right, baby, let's cross now, and turn now. Whoa, 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 la ta ta la ta 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 ta, cha 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 cha. Cadena SER. La radio.